Ay, 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 Meldor. Bienvenidos a una sesión más en correspondencia con Tolkien. Hoy tenemos una sesión especial, además, porque tenemos un invitado especial, que es su primera participación en estos encuentros en correspondencia con Tolkien. Él es Carlos Mendoza, es presidente de la Asociación Católica Peruana de Tolkien, es estudiante de Medicina Humana en la Universidad Cayetano Heredia y miembro del Movimiento Católico de Jóvenes, líderes de la Asociación Católica Misión y Comunión. Bien, él está aquí presente y nos va a tocar la sesión de hoy en la que trataremos las cartas de la 138 a la 152. Y además, al final de la sesión, en los últimos minutitos, sortearemos un hermoso y lindo calendario que tiene unas ilustraciones fabulosas y estupendas. No sé, Mirimbo, si tú tienes ahí el calendario para mostrar lo que tenemos para sortear. ¿Lo tienes tú o quién lo tiene? No lo tengo yo, lo tiene Blanca Santos. Pero probablemente Genial. Jano tenga imágenes ahí para mostrar hacia el final. Muy bien, ahí mostraremos lo que vamos a sortear al final. Muy bien, Si entonces... me dan un segundito, voy a compartir las imágenes. Ustedes me avisan, por favor, cuando puedan ver. se ve perfectamente. Sí, Ahí está. Calendario 2023. Aquí se ven los trolls. Déjenme. Por si acaso, nos hemos asegurado de que las ilustraciones no tengan el estilo Disney que tanto disgustaba a Tolkien. Ahí están, chicos. Buenísimo. Buenísimo. Así que eso lo sortearemos al final para los que perseveren toda la Clips nada sesión. más, ¿eh? Porque cada mes obviamente tiene su ilustración. Claro. Muy bien, Carlos. Entonces, sin más preámbulo, adelante. Te doy el uso de la palabra. Pero había un Entiendo que Francisco iniciaba, ¿no? Sí. Efectivamente. La sesión pasada nos quedamos que tocaba terminar lo de Francisco. Así que adelante, Mirimbocuile, Francisco Panchovio, Migtenochuil. No, Mixteno Jubil, por favor. Migtenochuil. Hoy recién he sacado esa nueva porque me preguntaron en el grupo del Pony Pisador, el grupo de la STP, el nuevo flamante grupo general de la STP. Podríamos poner, como es un grupo nuevo, podríamos poner el enlace también en el vídeo de YouTube. Claro, cómo no, ponerlo ahí en el chat. Esto me preguntó alguien cómo se dice Mirimbocuil en Sindarin, cosa que nunca se me había ocurrido, nunca se me había pasado por la mente. Así que me puse a analizar un poco y salió esa segunda que está ahí, Mixtenojuil. Bueno, lo que había quedado pendiente, hola Nineta, ¿qué tal? Bienvenida. Lo que había quedado pendiente era la segunda parte de la carta 131, que si no es quizá la más larga, es una de las más largas por lo menos de las cartas de Tolkien. Es tan larga que incluso se comen una parte en el libro. Dicen, bueno, y acá sigue tal cosa y lo resumen, ¿no? Es demasiado larga. Pero habíamos quedado en que Tolkien definía 3 temas principales que eran la caída, la mortalidad y la máquina. ¿Ok? Y luego de esto, había aclarado que toda esta historia del Silmarillion y el Señor de los Anillos, que para él es una sola cosa, y que por eso quería que se publique ambos libros juntos, y es lo que le estaba diciendo al de Collins, a él le escribía, va a hacer un trazado de estas edades, de las 3 edades, desde la creación en realidad, con esta idea de la caída, ¿no? Es más, él en algún momento de la carta, antes de hacer ese trazado transversal, dice que no hay cuento sin caída. O sea, todos los cuentos ulteriormente hablan de la caída. Y entonces dice que la primera caída de los hombres no es narrada porque es una historia élfica. ¿Okay? Y curiosamente,
Luego, él va a escribir el Azraveth, eso no lo menciona en la carta, pero yo les recomiendo que lean el Azraveth, porque en el Azraveth sí se habla de la primera caída. No se dice cuál es, no se dice de qué naturaleza es esta caída, pero se la menciona y se razona sobre ella y se especula sobre ella. En este diálogo que tienen Finrod y Andred, en donde Finrod dice, algo tienen que haber hecho ustedes, o sea, ¿no? Y Andrés, claro, sí, cuando no, los elfos siempre piensan que nosotros tenemos la culpa de todo. No, nosotros también caímos, o sea, Feanor, ¿no? Pero, o sea, me imagino que algo deben haber hecho ustedes también, y entonces viene ahí el asunto de si el mal es fruto de la caída misma, o si precisamente la mortalidad es el castigo por la caída, o si la mortalidad era un don y justamente el fruto de la caída es rechazar ese don y ver la mortalidad como algo malo cuando en realidad es algo bueno. O sea, hay toda una discusión filosófica y teológica que es preciosa. Es mi texto favorito de toda la obra de Tolkien, que es el Azraveth. ¿Ok? Bueno, entonces, el asunto es que no voy a hacer, digamos, todo el recorrido, porque primero es mucho spoiler para los que no han leído el Silmarillion, y segundo, porque sería ya muy largo. El asunto es que él ve toda la historia como una sucesión de caídas. ¿Ok? La primera caída de los seres humanos no se cuenta porque es una historia élfica. Al principio hay una caída de los dioses, es decir, de los Ainur, cuando no solo Melkor, sino algunos de los Maiar también van a caer con él, ¿no? Entonces, esa es la caída primigenia, digamos. Y luego hay una primera caída de los elfos, que es todo el asunto de Feanor. Ojo, el propio Tolkien, el autor, está diciendo que las acciones de Feanor representan una caída para los Feanor lovers, por ahí, ¿no? Y que el primer fruto de esta caída es la primera matanza de elfos por mano de elfos, ¿no? Es la matanza de Alqualondë. Y luego todas las desgracias que vienen después por causa del juramento de Feanor son frutos sucesivos de esta primera gran caída. Y toda la primera edad es el tratar de salir de esta caída. Luego la segunda edad es también una caída, una segunda caída de los elfos, eh, que dice, es algo así como una caída o quizás simplemente un error, dice, ¿no? Ellos querían comerse el pastel y conservarlo al mismo tiempo, decía, porque ellos ya podían volver al oeste, ¿no? Porque ya habían subsanado todo el asunto de Melkor, pero no querían abandonarlo. ¿Por qué? Porque tenían prestigio en la Tierra Media, y mientras que en Valinor eran el último escalafón de la jerarquía. Entonces, entre ser cabeza de ratón y cola de león, prefirieron ser cabeza de ratón, ¿no? Y quedarse en la Tierra Media ante la tentación de Sauron, que les dice, ustedes con su arte pueden hacer que el oeste de la Tierra Media sea tan hermoso como Valinor, ¿no? Es un eco del seráis como dioses, ¿no? De la mitología cristiana, ¿no? De la serpiente en el paraíso, digamos. Ya más adelante veremos ahí con Carlos algo más explícito sobre esto, ¿no? Entonces, esa es la segunda caída de los elfos, es el querer quedarse en la Tierra Media a gozar de ese prestigio y, y no volver, ¿no? Es una segunda, dice, es una especie de segunda caída o cuando menos error. Dice, no había nada malo esencialmente en que se demoraran, pero querían comerse el pastel y conservarlo al mismo tiempo, literalmente, ¿no? Bueno, también habla, bueno, esa es la segunda edad, ¿no? Y viene la caída, la segunda caída de los hombres, esta vez, que es todo lo de Númenor, ¿verdad? Cuando empiezan también a añorar o a desear rebelarse contra los Valar, seducidos por Sauron. No digo más para que lean el Silmarillion. Y luego viene la tercera edad, ¿no? En donde ya está el Señor de los Anillos, y por eso él dice, por eso es que el Silmarillion y el Señor de los Anillos son una sola cosa, ¿no? Porque el Señor de los Anillos es la tercera edad, y es la tercera caída, ¿no? Y entonces, ¿cómo salen de eso? Y es progresivo desde la Ainulindale hasta el Señor de los Anillos, cómo los mitos van volviéndose, van teniendo un tono legendario y luego van teniendo poco a poco un tono más histórico, ¿no? El mito, leyenda, historia, ¿no?
y a medida que va avanzando es porque los hombres van entrando en escena cada vez más. Y al final es la unión perfecta entre Aragorn y Arwen, dice, ¿no? Que restablece pues la línea de Elros y la línea de Elrond, ¿no? Ha mencionado los cuentos que están también a lo largo de la Primera Edad, menciona a Beren y Lúthien, menciona a los hijos de Húrin, la caída de Gondolin y Earendil el Errabundo, que no tenemos como libro aparte, ¿no? Él menciona 4 cuentos, ¿no? Y bueno, al final dice que el Señor de los Anillos, así como el Silmarillion es visto a través de los elfos, o desde la mirada de los elfos, el Señor de los Anillos es visto desde la mirada de los hobbits, ¿no? Y que esta mirada, aquí está un poquito, dice, no es posible, ni siquiera muy extensamente, resumir El Señor de los Anillos en un párrafo o dos, dice. Fue empezado en 1936 y cada una de sus partes fue reescrita muchas veces, etcétera, etcétera. Al final de ese párrafo hay una nota en el libro que dice, la carta continúa con un resumen sin comentarios de la historia del Señor de los Anillos, al cabo del cual Tolkien escribe, y este es el final de la carta, que leo tal cual. Dice, este es un largo, aunque escueto resumen. Y en resumen, de este último párrafo dice, me he salteado a los Ents, me he salteado esto y me he salteado lo otro. Pero dice algo muy interesante al final. Creo que el simple amor rústico de Sam y su Rosie, no elaborado en sitio alguno, es absolutamente esencial para el estudio de este personaje, entre paréntesis, el del héroe principal. Lo dice Tolkien en la carta. Sam, el héroe principal. El asunto de Sam y Rosie es absolutamente esencial, dice, para el estudio de este personaje y para el tema de la relación entre la vida ordinaria, las misiones, el sacrificio, las causas y el anhelo de los elfos y la mera belleza. O sea, Sam y Rosie son clave, ¿no? Habla de Eowyn, de su amor equivocado por Aragorn al principio y en fin. Y la última línea dice, me pregunto, aun cuando resulte legible, si leerá alguna vez todo esto. Es realmente la carta más larga, ¿no? de Tolkien y en donde se puede apreciar pues el conjunto de su obra, de su propia obra, desde su propia mirada, ¿no? Mirada élfica y mirada hobbit, dicen, porque los pequeños, y eso era perdón, la última idea que faltaba, que me estaba salteando. La mirada de los hobbits, dice, a través de los hobbits podemos ver un tema recurrente, dice, el lugar que ocupan en la política mundial los actos imprevistos e imprevisibles de la voluntad y las virtuosas hazañas de los aparentemente pequeños, insignificantes, olvidados, en el lugar de los sabios y grandes. Una moraleja de la totalidad, dice, es la evidente de que sin lo elevado y lo noble, lo simple y lo vulgar son por completo mezquinos. Y sin lo simple y lo corriente, lo noble y lo heroico carecen por completo de significado. Se encierra todo, es genial. Bueno, ahora sí, terminé. Genial, muchas gracias, Panchovio. Como comentábamos al inicio, ahora va a exponer Carlos Mendoza. Adelante, don Carlos, con las cartas de hoy, si quieres presentarte un poco y todo eso. Adelante, Carlos. Ok, bueno, primero, gracias por permitirme este espacio y poder hablar de Tolkien, que es una de las cosas que más me fascina desde que tenía 8 años, literalmente. Actualmente tengo 25, como dijeron, estudio medicina, ¿no? Y bueno, en verano dicté un curso, unos 2 meses, sobre justamente la visión de Tolkien a la luz de de su fe católica, ¿no? Y como hay algo importante que a manera de introducción quería plantear, ¿no? Y que Tolkien justamente en una de las cartas que me toca exponer lo aclara tajantemente, ¿no? Que él no se basa en alegorías, es más, él dice, mi mente no funciona en alegorías. Si bien su gran amigo C.S. Lewis eh, se convirtió al cristianismo, ¿no? Él sí planteaba, en contraste con Tolkien, unas alegorías, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Aslan Jesús y así, ¿no? En cambio, en la Tierra Media no vemos eso, ¿no? No podemos decir que Gandalf fue Jesús, no podemos decir que, etcétera, ¿no? Esa comparación. Pero sí podemos decir que algunos personajes presentan rasgos de ciertos personajes bíblicos, ¿no? Vamos a ahondar en eso más adelante, justo con las mismas palabras de Tolkien.
Y para comenzar en orden, la carta 138, bueno, Tolkien comienza quejándose porque incluso a él mismo le hacían correcciones gramaticales, el que había creado ya varios idiomas, incluido el élfico, Sindarin y Quenya, le corrigen, pero él dice, ¿no? Que estaba ya irritado, ¿no? Por las correcciones en su gramática y en cómo creaba su lenguaje, ¿no? Eso pareció el 138. De la 139 vemos como, claro, ¿no? O sea, a Tolkien nunca le gustó la idea, ¿no? Nunca le gustó la idea de tener 3 tomos separados, ¿no? Siempre le gustó, permítame, un tomo, un tomo de la trilogía. Ahí está, también veo que hay entre, sí, igualito, ahí lo tienen. Sí, es otra cosa leerlo así, ¿no? Aunque pesa y duele la espalda, pero vale la pena. Y justo ahí decía, ¿no? Que siempre debía ser un tomo porque se perdía la hilación. Y, y además, Tolkien decía que no había otra razón que no sea el costo para, para no presentarlo en un tomo, ¿no? Él presentó incluso algunos títulos, ¿no? Para la primera parte le quiso poner El Retorno de la Sombra, ahí todo con nuestra trilogía. La segunda parte, la sombra se alarga, y la tercera parte, El Retorno del Rey, que incluso más adelante en otras cartas él menciona, ¿no? Que no le gustaba tampoco el título El Retorno del Rey porque spoileaba mucho, ¿no? Sobre la historia. Ahora, vamos viendo, bueno, no sé si en esta versión, pero en la versión, han sacado una versión de Lux, me parece HarperCollins, que sí tiene, y justamente en esta carta, en la 139, él menciona eso, ¿no? Tolkien quería que hayan más ilustraciones suyas, ¿no? Pero iban a ser muy caras. Y si ustedes ven, Tolkien, además de lingüista, filólogo, era un buen artista, ¿no? Porque si bien no es John Howe y Alan Lee, o sea, se ve, ¿no? O sea, se ve la dedicación ahí. Y él menciona que en esta carta, en la 139, que él quería que esté en una de las hojas quemadas del libro de Mazarbul, ¿no? El libro que vemos en Moria, ¿no? Cuando la comunidad entra a ver la tumba de Balin, ¿no? Y Gandalf lee el libro de Mazarbul. Entonces, sí. Y ahí Ori, ¿no? Levantando el libro. Pero bueno, entonces él quería que estén esas hojas en facsímile, es decir, en una copia del original, ¿no? Y en esta versión deluxe sí hay, o sea, ustedes pueden buscar y están las 3 hojas del libro de Mazarbul como si estuvieran quemadas, ¿no? Con las runas enanas. Sí, es genial. O sea. Y es más, creo que ahí lo tiene, no sé, pero sí. Ese es el libro de El arte de Tolkien, me parece. Creo que ahí está. El Sí, arte del Señor de los Anillos. sí, 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 es muy bueno también. Y bueno, ya, nos podemos extender ahí también, haciendo un paréntesis también. Hay un arte que Tolkien mismo hace, ¿no? En la parte de Cirith Ungol, ¿no? Y ahí están las hojas del libro Mazarbul, ¿sí? Y ahí están en copia, pero en el libro, en la versión deluxe, están tal cual, o sea, tú agarras la hojita quemada. ¿Sí? Y bueno, eso, Tolkien también quería, ¿no? Que cuando Sí, la primera vez que Gandalf lee el texto en lengua negra del anillo único, esté en rojo, ¿no? Para que resalten el texto, ¿no? Quería también, y eso también está, me parece que en esta versión sí está, en ilustrado por Alan Lee, y también quería que esté la ilustración su ilustración de las puertas de Durin, ¿no? Las puertas de Moria, ¿no? Que esa sí está en todos, me parece, en todas las versiones, ¿no? En esa carta también menciona que su hijo, Christopher Tolkien, era el elegido para hacer los mapas. Él hacía los mapas incluso mejor que él. Entonces, él está demorando está disculpándose, ¿no? Con esta persona que le escribía, Rainer Unwin, porque estaban demorándose los mapas. Y bueno, si nosotros leemos El Señor de los Anillos sin un mapa al costado, nos podemos perder porque son un montón de nombres y no sabemos ni siquiera el norte, sur, este, oeste, ¿no? Pero si tenemos el mapa que acá está, también atrás mío, bien claro, nos podemos ubicar, ¿no? Bueno, continuando con la carta 140, que también es a Rainer Unwin,
él sigue diciendo, ¿no? Su preferencia por un solo volumen de Señor de los Anillos, cambia el título del Retorno del Rey porque justamente le parecía muy que decía muchas pistas, ¿no? Sobre la dirección de la historia. Y él plantea el título La Guerra del Anillo, que como un título para el tercer tomo, ¿no? De la trilogía. Ahora, sí, porque da justamente menos pistas, ¿no? Para la historia, ¿no? Para el giro de la historia. Mencionando también las letras rojas de la inscripción del anillo único. Y bueno, en la 141 sigue hablando de mapas, ¿no? Dice que le es muy difícil él hacía mapas grandes y le era difícil reducirlos, ¿no? En un tamaño de una A4, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Y ahí acabamos, ya hemos hecho de la 138 a la 141, la 142, que es la esencial, ¿no? El Tolkien le escribe a un amigo suyo, sacerdote jesuita, ¿no? Robert Murray. ¿En qué contexto? El padre había leído, si no la obra completa, El Señor de los Anillos, y el padre le dice a Tolkien, ¿no? Que su escritura, la escritura de Tolkien, de Señor de los Anillos, le había dejado con una sensación muy positiva, compatible con el orden de la gracia. ¿A qué se refiere con el orden de la gracia? Creo que me puede parecer algo extraño, ¿no? Pero Tolkien lo entendió. Y vamos a ver ahorita cómo lo entiende él mismo en sus palabras. Y también el padre al cual le escribe a Tolkien, comparó la imagen de Galadriel con la de la Virgen María, ¿no? Eso sale tal cual en la página 172 de las cartas, ¿no? Y Tolkien responde a esto, ¿no? Responde y le dice que se siente muy feliz, ¿no? Muy feliz, muy complacido. En inglés usa la palabra cheered, ¿no? Es decir, alegre, o sea, una alegría no superficial, sino profunda. ¿Por qué? Porque por lo que ha dicho, ¿no? Y también por la manera, estas son las palabras exactas de él, ¿no? La percepción que tiene el padre, ¿no? Para, para que le hayan sido reveladas cosas más claramente de su trabajo, que incluso a él no se le fueron reveladas, pero cuando el padre se lo dijo, tomó conciencia, ¿no? Y dijo, es verdad, ¿no? Y Tolkien mismo dice, ¿no? Yo sé exactamente a lo que te refieres con el orden de la gracia, gracia en mayúsculas. Y por supuesto, cuando te refieres a Nuestra Señora, con mayúsculas, Nuestra y Señora, o sea, decir a la Virgen María, sobre el cual, o sea, sobre la Virgen, se funda toda mi pequeña percepción de belleza y majestad y simplicidad. Sobre la Virgen, Tolkien dice que se basa eso, ¿no? Toda la belleza y majestad, ¿no? Y humildad que él ha aprendido, ¿no? Y ahí viene con redoble de tambores la frase, ¿no? El Señor de los Anillos es, por supuesto, y una obra fundamentalmente religiosa y católica, inconsciente al inicio, pero consciente en la revisión. Y eso, y él explica, ¿no? Porque si nosotros vemos a simple vista, ¿dónde está una iglesia? ¿Dónde hay una capilla? ¿Dónde hay un padre en la Tierra Media? No hay. ¿Por qué? Porque Tolkien dice lo siguiente. Y justamente es por eso que no lo he puesto, que no he puesto o he cortado prácticamente todas las referencias a la religión, cultos o prácticas en el mundo imaginario de la Tierra Media, ¿no? ¿Por qué? Porque el elemento religioso es absorbido en la historia y en su simbolismo. Y ahí vamos a ver, paramos ahí un momento, entonces, a reflexionar en esto, ¿no? Él más adelante en otras cartas dice, ¿no? Que, bueno, los únicos dos momentos, uno de los momentos principales, ¿no? En los que, claro, dos momentos, en los que sí se ve que hay al menos un ser superior espiritual, ¿no? Un plano espiritual fue, por ejemplo, cuando Gandalf habla con Frodo en las minas de Moria, ¿no? Y, y Frodo está molesto porque ya se habían dado cuenta que Gollum los estaba espiando, ¿no? De hace varios días, ¿no? Y dijo, ¿por qué Bilbo no lo mató? ¿No? Y Gandalf dice la clásica frase, ¿no? Tú tú puedes devolverle la vida a a las personas que mueren. Hay muchas personas que viven y merecen morir y muchos que mueren y merecen vivir. No repartes muerte a la ligera, ¿no? Y entonces
y después de eso le dice, eso viene con toda una enseñanza de misericordia, ¿no? Que también va de la mano con los valores cristianos, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo la misericordia de Frodo es lo que permitió su propia salvación, ¿no? Creo que lo que hemos visto en los libros y las películas lo sabemos, ¿no? Al final Frodo es derrumbado, ¿no? Sus propias fuerzas no le bastan para destruir el anillo, pero por su misericordia previa y por la misericordia de Bilbo previa y por la enseñanza de Gandalf por parte de Niena, la Valar de la Piedad, toda esa cadena de misericordia llevó a la salvación, ¿no? Y justamente más adelante vamos a ver que eso es una eucatástrofe, ¿no? Que es la palabra famosa de Tolkien, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los momentos en los que Gandalf menciona, ¿no? Le dice a Frodo, le dice, tú estuviste destinado a que el anillo llegue a ti, igual que Bilbo antes que tú. Hay otras fuerzas en juego más allá de la maldad, ¿no? Entonces, ahí es como decir, y está diciendo, ¿no? Que los Valar, Eru, ¿no? Eru y Ilúvatar, tienen un plan también, ¿no? Y bueno, ese es uno de los momentos en los que eh, claramente dice que hay al menos una presencia espiritual, ¿no? En otro plano, fuera de los círculos de Arda, ¿no? Entonces, y el otro momento es un momento que no sé si se habrán dado cuenta, pero cuando Faramir captura a Frodo y a Sam, antes de comer, bendicen los alimentos, ¿no? Se paran y miran hacia el oeste, ¿no? Hacia donde estaba la tierra de Númenor, hacia donde está Válido, ¿no? Y luego de ese momento de contemplación, comen. Esos son los únicos dos momentos que marcadamente se pueden ver, ¿no? Y eso no solo lo digo yo, ¿no? Pueden verlo también en videos del profesor Eduardo Segura, que él también es estudioso de Tolkien. Ahora, Tolkien habla sobre Nuestra Señora y con Galadriel. ¿Cómo podemos verla? Él en otras cartas dice estas palabras tal cual. Creo que es verdad que Galadriel debe mucho a la enseñanza cristiana y católica acerca de María y de la presentación de su imagen. Entonces, su imagen es parecida, ¿no? Incluso si vemos a la mamá de Aragorn, Hilren, representada en El Señor de los Anillos, parece una estatua de la Virgen María. Sin embargo, Galadriel no es la Virgen María, como habíamos dicho, ¿no? Tolkien no crea alegorías. ¿Por qué? Porque en la religión católica la Virgen María no tiene pecado, sin embargo sabemos que Galadriel sí tuvo, ¿no? Galadriel, cuando Fëanor salió hacia la Tierra Media, como dijo Francisco, ¿no? Para recuperar los Silmarils y hizo su juramento, Galadriel, como parte de los Noldor, también lo siguió, ¿no? Si bien no participó en la matanza de los Teleri, ¿no? Eh, ella decidió, porque quería conocer la Tierra Media, y cuando los Valar le permitieron regresar, ella por orgullo, ¿no? Por querer tener, si ahí me mencionan la Galadriel de Amazon, si hay una crítica y sí, sufrimiento, tal. Pero bueno, entonces, ella, como dijo Francisco, ¿no? Ella se quiso quedar en la Tierra Media, primero por rebeldía, porque quería un espacio en la Tierra Media para gobernar, ¿no? Por eso los Lorien, ¿no? Más adelante. Y justamente, vamos a ver ahorita, bueno, para ir, bueno, vamos a ir viéndolo en orden, pero me acuerdo, ¿no? En estas cartas que me tocan, justamente por eso se crean los tres anillos élficos, ¿no? Bueno, que Celebrimbor lo crea, Narya, Bilya y Nenya, ¿no? Nenya para Galadriel, el anillo de diamantes. Y justamente el poder de los tres anillos élficos es preservar, ¿no? Nosotros vemos cuando la comunidad entra a los reinos élficos, es como si el tiempo se detiene, ¿no? Cuando entran a los Lorien y salen, por ejemplo, Gimli siente se derrumba en lágrimas, ¿no? Es como si un corazón bloqueado de piedra se haya abierto, ¿no? Incluso o se me ocurren mil ejemplos, ¿no? Pero para tratar de ser más conciso, ¿no? Y ver de lo que dice Tolkien, justamente con lo que me toca ahorita hablar en la carta 142, ¿no? Tolkien menciona que Gimli podría haber sido Lewis si se hubiera convertido igual que era el catolicismo, ¿no? Porque era la visión de el enano que odiaba
a los elfos, pero al contemplar a Galadriel, se asombra y se queda rendido ante la belleza, ¿no? De la Virgen. Y ya, y va para adelante, ¿no? O sea, es toda una conversión increíble, ¿no? Entonces, como vemos en cuando o sea, cualquiera, en verdad, cualquier caminante, cualquier aventurero, ¿no? Tiene que pasar por Rivendell. Las aventuras comienzan en Rivendell. Las aventuras comenzó así en El Hobbit, comenzó en El Señor de los Anillos, ¿no? Y hay un montón de elementos cristianos, ¿no? Que están, como dice Tolkien, absorbidos en la historia, ¿no? Cada personaje tiene ciertos rasgos, ¿no? De algunos personajes. Por ejemplo, Gandalf también, que lo vamos a ver un poquito más adelante, porque hablan de los Istari en estas cartas, ¿no? Y bueno, bueno, Galadriel también, para acabar ya con Galadriel, del Señor de los Anillos, ¿no? De los Anillos de Poder, por si acaso. Habla sobre... A mí también me duele todo un poco. Pero Galadriel, por ejemplo, tiene dos frases bien esperanzadoras que a mí, en lo particular, no sé si les pasa a ustedes, pero en la película eh, la hacen como si diera miedo, ¿no? Como si cuando el anillo la tienta, se transparece, está poseída, ¿no? Incluso lo hacen en el Hobbit. En el Hobbit también parece que es la chica del aro y está poseída, cosa que no es así, ¿no? Galadriel tiene la luz de Arendil y todos sabemos qué es la luz de Arendil, ¿no? Es la luz sagrada que Arendil lo elevaron a Erendil al cielo y tiene un Silmaril. O sea, más sagrado que eso no puede ser. Entonces, no corresponde, ¿no? No es coherente. Pero en el libro, Galadriel dice esto, ¿no? Pero incluso ahora queda esperanza, y la esperanza permanecerá mientras toda la comunidad sea fiel. Entonces, ese es uno de los valores, ¿no? Uno de los valores, pues claro, dice terrible por ahí con los comentarios veo, ¿no? Está hablando de la tentación que siente a través del anillo, ¿no? El anillo le dice que será terrible y todos la amarán y temerán, ¿no? Más fuertes que los cimientos de la tierra, ¿no? Y bueno, entonces, pero vemos a Galadriel como una figura de esperanza, ¿no? Una figura que se arrepintió, ¿no? Que al final, como todos sabemos, vuelve a las tierras del oeste, a Valinor, porque se arrepiente, ¿no? Se arrepiente de no haber podido, o sea, de haber regresado, ¿no? De su egocentrismo, pero a lo largo de la segunda, tercera edad, vemos cómo ella ayuda a los pueblos libres, ¿no? Ayuda a la comunidad, los aloja, les da regalos. Y bueno, también, bueno, ayuda también me parece que es principio de la tercera edad, lanza una neblina, ¿no? Para que los Rohirrim vayan, no, me parece que es el ejército de Eorl vaya en ayuda de Gondor, ¿no? Pero bueno, ahí estamos con Galadriel. Es una de las representaciones, ¿no? Que tiene en comparación, ¿no? Con la fe de Tolkien. Y más adelante, Tolkien, y vamos a ir recordando vamos a ir regresando a esta frase, ¿no? Mientras vamos avanzando la charla. Ahora, después Tolkien habla, ¿no? Y agradece, ¿no? Dice que está muy agradecido, principalmente agradecido a su madre, ¿no? Por haberlo nutrido, ¿no? Y enseñado en su fe en mayúsculas. Y le debe todo eso a su madre que se aferró a su conversión, ¿no? Y murió joven. No sé si los demás sepan, pero ella no nació católica, pero se convirtió al catolicismo en una época en la que el anglicanismo abundaba, ¿no? Y su familia le dijo, bueno, o abandonas tu fe o no te ayudamos porque estaba viuda. Y no abandonó su fe y la abandonaron y quedó pobre, ¿no? Pero bueno, por una eucatástrofe, nuestro querido profesor siguió, ¿no? Y fue un grande en esta vida y en la otra, ¿no? Bueno, luego, de ahí Tolkien habla sobre el lenguaje, habla mucho cómo le gustan los lenguajes extranjeros, ¿no? De los anglosajones, que lo marca claramente en el Reino Rohan, ¿no? Y en todos los Rohirrim. Ahora, bueno, en las siguientes cartas, por ejemplo, la 143, Tolkien sigue debatiendo, ¿no? Con algunos amigos, ¿no? Sobre el título de las dos torres. No sabía si
a cuál torre se refería, ¿no? Al final sabemos que es Barad-dûr y Orthanc, ¿no? La torre de Sauron y la torre de Saruman, respectivamente. Pero en borradores anteriores, en bocetos anteriores, previos, salía que podía ser Orthanc y Cirith Ungol, o Minas Tirith y Barad-dûr, ¿no? Entonces vemos incluso esa indecisión, como él mismo dice, ¿no? Esa indecisión en poner el título y la referencia al título, ¿no? Luego vamos avanzando a la 144, y bueno, vamos a hablar de un personaje controversial y querido, Tom Bombadil, ¿no? Hay muchas leyendas sobre Tom Bombadil. ¿Será Eru mismo encarnado? ¿Será un Valar? ¿Será un Maiar? Pero yo en lo personal creo que es un Maiar. Pero habla cosas bien interesantes Tolkien sobre esto, ¿no? Primero habla que, antes de la introducción de Tom Bombadil, habla justamente en la carta 144 a Naomi Mitchinson, le habla sobre que su mundo está ambientado en una era mítica, ¿no? Mítica, no alegórica, remarcando, y ahí justamente lo que dije, ¿no? Tolkien dice, mi mente no funciona en un trabajo alegórico. Entonces, ¿por qué, haciendo, bueno, un hincapié en esta frase, ¿no? ¿Por qué Tolkien hizo que no quería una alegoría, ¿no? Él, él dice, ¿no? Más adelante en una de sus cartas que así la obra podía llegar a muchas más personas, a muchas más personas, porque sin recibir algún prejuicio, ¿no? Entonces vemos a muchas personas que ni siquiera son católicas, ni siquiera son cristianas, ni siquiera pueden incluso no tener fe, pero les encanta Señor de los Anillos, porque se ven identificados, ¿no? Con estos héroes, se ven identificados con los valores que transmiten, ¿no? Con la belleza, con el asombro, con la valentía, el sacrificio, el amor, la amistad, y así puedo seguir, ¿no? Entonces, son los valores fundamentales, están impregnados en los héroes, ¿no? Cómo pueden mantener la esperanza, así sea una esperanza de tontos, a fool's hope, ¿no? Como dice Gandalf, y esa esperanza, como dice Aragorn también, mientras hay vida y esperanza, la esperanza es la que enciende los corazones, ¿no? Enciende los corazones de los pueblos libres, ¿no? Como las almenaras, ¿no? Cuando Pippin las enciende, ¿no? O como Gandalf mismo, justo ahorita vamos a llegar en ese momento, y por qué él enciende los corazones, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Pero bueno, para hablar del querido Tom Bombadil en la carta 144, se plantea, ¿no? Se plantea Glorfindel, me parece que plantea la idea de darle el anillo a Tom Bombadil, y Gandalf en una le dice no. ¿Por qué? Porque todos sabían, ¿no? Que el anillo no ejercía el efecto de volverlo invisible, ¿no? Y no lo tentaba, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué no darlo a él? Pero el problema es que Gandalf, como sabemos, el más sabio de todos, eh, los emisarios de los Valar, ¿no? Sabía que Tom Bombadil no le importaba. Tom Bombadil no le importaba la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Vamos a ver más adelante que Tolkien deja bien claro eso, ¿no? No relativiza el bien del mal, no hay un punto medio. Si bien vemos personajes que sí están en un punto medio, solo que al final de sus vidas, que vemos en esta obra, se deciden por el bien o por el mal, ¿no? Pero bueno, en Tom Bombadil vemos que bueno, sí, eso, ¿no? No quería el anillo, ¿no? Y por eso, incluso Gandalf dice que lo tiraría, lo hubiera tirado y lo hubiera perdido. Y de alguna otra manera Sauron podría haberlo encontrado. En esta carta, Tolkien sigue hablando sobre el lenguaje, sigue hablando sus raíces inglesas antiguas, ¿no? Habla sobre, bueno, dice que en El Señor de los Anillos no habla mucho justamente sobre estos lenguajes, ya sea podría haber algún batalla de grito enano, Baruch Kasad, por ejemplo, ¿no? O algún o bueno, o algún sí, claro, la lengua negra de Mordor, ¿no? Como vemos a Gandalf como la dice en Rivendell, y oscurece todo, ¿no? Oscurece todo el, el concilio, ¿no? Pero casi todo está en élfico, ¿no? Entonces, y bueno, y vemos también que el inglés antiguo anglosajón también está representado en los Rohirrim, ¿no? Ok.
Ahora, él menciona algo interesante y acá hay algo, bueno, rescatable podría decirse en la serie de Los Anillos de Poder que ponen, ¿no? Justamente que los reyes de Númenor también se basaban sus nombres en élficos, ¿no? Por ejemplo, Elendil es el que ama las estrellas, ¿no? Pero también es el elf friend, el amigo de los elfos, ¿no? Como también nombran a otros miembros de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, hablamos sobre el lenguaje, hablamos sobre... Ah, bueno, Tolkien mencionó algo importante que ya, bueno, supongo por lo que dijo Francisco, ya los demás también lo sabemos, ¿no? ¿Por qué había lengua élfica en Númenor? Si Númenor es una tierra de hombres. Lo que pasa es que la tierra de Númenor, o como dice Tolkien, la isla de Atlantis de Númenor, porque se basó en Atlantis para generar la historia, ¿no? Eh, se le fue a los hombres porque ayudaron a los elfos, a los Eldar, a la batalla contra Morgoth, ¿no? Cuando eran fieles, ¿no? Vamos a hablar después de la caída. Y bueno, habla después de los lenguajes élficos, Quenya y Sindarin. Mencionan que el Sindarin de los elfos grises, ¿no? O de los elfos del oeste, se ven principalmente los nombres, pero principalmente hemos todo en Quenya. Y acá habla un poquito justamente de la historia, ¿no? Pero habla de la historia de los elfos, ¿no? Vamos a tratar de resumirlo. Habla que los Eldar o los que primero despiertan, ¿no? Son los elfos. Bueno, ahí también Francisco habló justamente sobre el regalo de Ilúvatar, ¿no? Que los hombres añoraban ser elfos y los hombres añoraban la, la virtud de los elfos y la inmortalidad, y los elfos añoraban el regalo de Ilúvatar, ¿no? Entonces vemos cómo es la tentación de cada uno de ellos en las diferentes razas. Ahora, Tolkien acá habla en la carta, esta es una carta larga, es la carta 144, habla sobre los Eldar, habla cómo cuando despertaron, ¿no? En la Tierra Media, sintieron el llamado de los Valar y cruzaron el océano y fueron a Valinor, ¿no? Y recibieron la luz de los dos árboles, los primeros de los dos árboles, ¿no? De Valinor. Y por eso vemos que ahora incluso fue un efecto especial muy, muy rescatable en el Señor de los Anillos, como incluso los ojos de Galadriel se reflejan estrellas, ¿no? Y justamente quieren reflejar la luz de Valinor, esa fue la intención de Peter Jackson, ¿no? Y vemos por otro lado que hubo elfos menores que no respondieron el llamado, ¿no? A Valinor. Por ejemplo, ahí tenemos a Thranduil, a Legolas, ¿no? Acá menciona que son los elfos de Mirkwood, los elfos del Bosque Negro, ¿no? Que nunca recibieron la luz de Valinor. Quizás una especulación es que por eso son un poco menos sabios, un poco menos sagrados, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, igual tienen el fuego imperecero ahí, ¿no? Como todas las criaturas de Arda, ¿no? Bueno, estos elfos que fueron al oeste, a Valinor, son llamados los altos elfos, ¿no? Ahí vamos a verlo por ejemplo, a los altos elfos, a los Noldor, ¿no? Pero los Noldor, por la caída de Fëanor, son, bueno, otra historia, ¿no? Bueno, los que se mantuvieron en la Tierra Media y no fueron son los Sindar o elfos grises, ¿no? Y los altos elfos son, en este libro, ¿no? En el libro de Señor de los Anillos, son los elfos en exilio, ¿no? Principalmente los Noldor, que son los maestros del lore, o sea, de la historia, ¿no? Ahora, acá justamente en esta carta es lo que decía Francisco, ¿no? Que Tolkien dice con estas palabras, los que se quedaron en la Tierra Media porque estaban enamorados de ella y deseaban, y aún así, están enamorados de la Tierra Media, pero aún así deseaban la eterna belleza de la Tierra de los Valar. Y por eso justamente, Tolkien dice, por eso hacen los anillos de poder. Porque los anillos de poder lo que hacían tenían el poder de preservar, no de crear algo nuevo, ¿no? Porque solo Eru Ilúvatar crea a través del fuego imperecero.
De ahí habla sobre dragones, sobre la especulación, ¿no? La especulación de que si hay algún dragón o no, ¿no? Todavía vivo. Sabemos que Smaug es la última gran serpiente, ¿no? Pero él dice que podría haber algún dragón menor, podría haber. Menciona los orcos, menciona que orco es la traducción en inglés exacta de demonio, pero ahí hay algo interesante, ¿no? Y es un debate abierto, ¿no? Que hemos estado viendo, ¿no? Habla sobre que, o sea, los orcos son, como son sirvientes de Morgoth y luego de Sauron, no tienen el poder de producir nuevas criaturas, ¿no? Son solo corruptibles, pero también en otros borradores hemos visto que sí se reproducían de la manera humana, ¿no? Entonces ahí vemos algunas ideas, ¿no? De Tolkien que bueno, se contradice o se corrigió después, ¿no? Ahora, esta carta sigue mencionando, ¿no? Acá dice, ¿no? Justamente hablando sobre Tom Bombadil, Tolkien regresa y menciona la historia, y estas son sus palabras exactas, la historia está dicha de este modo. Hay un lado bueno y un lado malo. La belleza contra la fealdad tosca, ¿no? La tiranía contra el reinado. La libertad contra la compulsión que lleva a querer el poder, ¿no? Entonces vemos estos, estos, vemos que Tolkien no tiene un punto medio, no relativiza el bien o el mal, lo deja bien claro, ¿no? Y bueno, entonces menciona que, pero estos ambos lados, ¿no? Buscaban conservar o destruir, ¿no? Querían una medida de control, ¿no? Ahora, sí, bueno, esto es lo que menciona, ¿no? Y acá quería hacer un hincapié porque si bien Tolkien no relativiza el bien y el mal, hay algunos personajes como Boromir, como Denethor, ¿no? Como Lengua de Serpiente, que tú dices, estos son grises, ¿no? Estos no se deciden por dónde estar, no deciden ir al bien o al mal. Sabemos que Boromir, bueno, valiente y orgulloso de su pueblo de Gondor, al final da la vida, ¿no? Al final cae, antes de dar la vida, cae, ¿no? Cae y se avergüenza de su caída, ¿no? Pero al final da la vida. Entonces vemos cómo es un personaje gris porque quiere el anillo para Gondor, ¿no? Quiere incluso para, como él dice, para defender a su pueblo, pero no entiende, o sea, al capitán de Gondor no le entra que el anillo va a terminar venciendo. No tiene la voluntad ni la pureza de corazón para poder resistir la tentación. Y incluso Lengua de Serpiente, ¿no? Lengua de Serpiente estuvo así de dejar a Saruman, pero al final cayó, al final lo mató, ¿no? Como sabemos en el saqueamiento de la comarca, al final, no en la Torre de Orsan como va a aparecer en las versiones extendidas. Y bueno, acá Tolkien, para culminar la idea con Tom Bombadil, dice que finalmente Tom Bombadil dependía de la victoria del oeste. Él solo no podía haber hecho nada contra Sauron y el anillo, ¿no? No hubiera podido. Y bueno, habla un poquito sobre las mujeres que desaparecen, dijo desaparecieron para bien, y fueron destruidas, ¿no? En los jardines, ¿no? Durante la batalla de la Última Alianza. Eso es lo que menciona él, ¿no? Habla un poquito sobre Sam, y acá habla de mi parte favorita, ¿no? Que bueno, si vemos los cuentos inconclusos sobre los Istari, ¿no? Ya la primera, bueno, sobre los Istari, para los que no sepan, bueno, acá él hace una breve, ¿no? Una breve reseña de los Istari. Pocos sabían el origen de los Istari, solo Galadriel y Elrond, ¿no? En la tercera edad. Y vemos cómo, ¿cuál es la misión de los Istari? La misión de los Istari, o magos, era acompañar, guiar y aconsejar a los pueblos libres de la Tierra Media para la lucha contra Sauron. Tolkien menciona que el único, y como sabemos, el único que logró y se mantuvo firme hasta su muerte y, bueno, resurrección, Gandalf, ¿no? Él dice que es el único que se mantuvo fiel, y el que pervirtió esa misión fue Saruman, ¿no? Vemos cómo dice claramente que Gandalf es el enemigo de Sauron y el opuesto de Gandalf es Sauron, ¿no? Y también Aragorn en algún momento, ¿no? Bueno, ahí habla algunas comparaciones de los Balrogs, de El Araña,
Sabemos que los Balrogs son mayas, caídos, ¿no? Por eso la batalla en el puente de Moria, de Khazad-dûm, es bien peleada, ¿no? Y bueno, en otra ocasión quizás hablamos del significado que dicen las palabras exactas de Gandalf, ¿no? En ese diálogo con el Balrog, que es muy interesante, ¿no? Y bueno, finalmente quería hablar sobre, que es, bueno, la carta 149, Tolkien habla sobre su querido amigo Lewis. Él habla que si no fuera por Lewis, él no hubiera acabado de Señor de los Anillos. Se reunían en la taberna por noches, Lewis hablaba sobre Narnia y de muchas otras cosas más, y Tolkien hablaba del Señor de los Anillos y le presentaba sus borradores, ¿no? Y Tolkien dice con sus palabras en la carta 149 que Lewis le mostraba su ánimo extraordinario y lo animaba a seguir, ¿no? Y que no le hubiera gustado tener a alguien más que lo haya corregido y acompañado en este camino, porque gracias a su apoyo y su amistad, él pudo él pudo lograr vencer todos los problemas en el camino y acabar su trabajo, ¿no? Que es publicar los Señor de los Anillos, ¿no? Y bueno, ahí está. Esa es lo que puedo comentar hasta ahora. Estás silenciado, Javier. Perdón, estaba muteado. Muchas gracias, Carlos. Entiendo que has cubierto hasta la 149 o has... Sí, hasta la 149 porque me faltó las 150, 151 y 152. Sí, esas Ok, tres. está bien, no hay problema. Para tenerlo presente y hacer el cierre la semana que viene, incluyendo esas. Omar, ¿desea intervenir? Adelante. No, brevemente, ¿no? Que también me pareció importante que en la 148 mencionan la fecha de publicación del Señor de los Anillos, ¿no? El 29 de julio del 54, y de ahí viene esa carta, ¿no? Sí, incluso en la 148 hablan de Perú, si no, o sea, no. Hablan sobre Perú, sí, así es. Tolkien mismo habla de unos Nasturtians y dice que viene de un origen de una civilización anglicina, por así decirlo, de una casta india, ¿no? Que es natural de Perú, eso él cree, en el siglo XVIII. Así lo menciona tal cual, en la carta 148. Buenísimo. Muy bien, señores. ¿Qué les parece entonces si vamos con el sorteo? Jano es el encargado, todo lo que sea tecnológico y demás, porque yo lo que estaba proponiendo era somos 6, tiro un dado, pero es mucho mejor hacerlo así. Ignacio Valle, Omar Gómez, Julia González, Nineta Callirgos, David Herrera y Alonso García. Perfecto. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver bien? Sí, sí. Se ve, Sí, sí. Esto, ¿no participa Carlos? No lo sé. Como invitado, no lo sé. Bueno, no me opongo, pero se lo dejo a su juez. No. Don presidente, Bueno, depende. Yo por había lo que. pensado. Sí, sí, ¿Cómo? dale. Porque No dijimos, está. no participamos los miembros del Consejo de la STP. De la mesa Carlos no es miembro directiva. del Consejo de Perfecto. la Sí, STP. sí, sí. Pero él es presidente de otra sociedad, no mentira. De Sí, otra sí, dale. asociación. Bueno, ok. Ya, Dale, señores, dale. cuando ustedes digan, Dale, Javi, dale. ahí va. ¿Al agua? No, mentira. El que sale es, ¿eh? El que sale es. Bueno, se agradece. Vale, bueno, ganó Carlos. Ah, vale. Perdón, entonces, ¿en 2 semanas es que sorteamos o sorteamos la semana que viene? Como tú digas. Como tú digas. Me parece que tiene más sentido sortear en la clausura. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, en ¿Vale? 2 semanas volvemos a sortear, vuelvan a asistir y tenemos de nuevo otra oportunidad.
en Dale. esa ocasión, por más que se conecte Carlos, ya Carlos ya no aparece porque ya, No, ya claro. no se va a llevar los dos calendarios. Perfecto. Bueno, señores, eso, genial. Muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos la semana que viene para la penúltima sesión y ya dentro de 2 es la clausura de este semestre y ya veremos cómo será el semestre que viene en el que desarrollaremos las otras cartas para culminar el libro, pero probablemente cambiemos el día o tal, dependiendo de nuestros horarios y disponibilidades. Así que esto sí, seguro, las 2 semanas que viene continúan siendo los lunes a las 9 de la noche. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao.